Le damos a dar la palabra, lo invitamos a todos a sentarse, le damos la bienvenida. Presidente, hay varias comunicaciones que recibió la Comisión. La primera de ellos es la Confederación de la Producción y el Comercio, que señalan que no es posible concurrir a esta comisión, pero envían sus planteamientos por escrito. Están en las carpetas de los senadores. En segundo lugar, presidente, ha llegado un oficio de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en que piden que se prosiga la tramitación del proyecto de ley que declara el primer domingo de octubre cada año como el Día Nacional de la Ciencia y Tecnología, que está en esta comisión. ¿Se tiene presente? ¿Se tendrá presente, presidente? Sí. Tiene presente. Hay otra comunicación del senador Durresti en que solicita el acuerdo de la comisión para fijar una fecha para sesionar en la región de Los Ríos. Propone como fecha el jueves 11 de mayo. Ahí está el senador Durresti. Lo vamos a fijar nosotros mañana, nos ponemos de acuerdo en la fecha para ir, pero estamos de acuerdo en hacer esa reunión. Presidente, en esa misma línea, nosotros planteamos tentativamente una fecha con unos 15, 20 días de anticipación para poder informar también o animar el debate de los científicos del mundo académico local. Entonces, así como participamos con Mario Amuy, con el equipo del Congreso del Futuro en la jornada en enero, creo que es bueno retomar eso al menos en las regiones. Está Carolina acá, está Francisco, lugares donde se pudo hacer, y tal vez debiéramos hacer un calendario también para contar con el equipo de Carola, con Mario, que estuvieron presentes sin perjuicio de la comisión de funcionar formalmente, pero es muy importante, yo creo, ese correlato, ese trámite de estar en cada una de las regiones, recabar los antecedentes y un poco cumplir los compromisos o las inquietudes, resolver las inquietudes que hubo en el propio Congreso del Futuro, donde particularmente Mario le tocó responder una gran cantidad de inquietudes. Hoy día están más despejadas o más precisadas, y de esa manera yo creo que podemos establecer un buen criterio. Y no sé si interpreto también a Carolina, especialmente, que es una región más austral, pero es bueno sesionar con anticipación, convocar a todo el mundo y sobre esa base cumplir también con la instancia de recoger información de los distintos actores territoriales descentralizados. Sería, presidente, no hay más cuentas. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida a nuestra presidenta de la Academia de Ciencia, a Mario Amuy, a nuestros premios nacionales de ciencia, a representantes de universidades, está la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y a los distintos invitados. Y esta sesión es para nosotros muy relevante porque hemos invitado al ministro de Defensa y a los representantes de las Fuerzas Armadas, porque por lo menos los miembros de la Comisión tenemos la convicción de que las Fuerzas Armadas son muy relevantes en el siglo XXI, en una nueva concepción de lo que es la seguridad, hay un cambio en el planeta, y lo estamos viendo, cambió la geopolítica, ya no va a ser la energía, no va a ser el petróleo, son los datos, son los recursos naturales, fundamentalmente el agua, y por lo tanto viene otro mundo, pero además porque la experiencia que uno mira y ve, muchos de los avances científicos y tecnológicos que está viviendo la humanidad han tenido como una iniciativa primera en políticas de defensa nacional. Y me refiero a Internet, me refiero a Siri, me refiero a la pantalla touch, a GPS, me refiero a casi todas las grandes innovaciones que hay en salud en materia de vacunas, han sido patrocinadas en Estados Unidos, más bien en una lógica de seguridad nacional que en una lógica de sociedad. Y eso implica una cierta visión, pero también el mundo de los datos, los desafíos que nos pone el datacentrismo que estamos viviendo, las plataformas, va a ser fundamental en la seguridad de las personas y de los países. Entonces, nos parece muy importante conocer la opinión de cómo ven ustedes que se pueden insertar como ministro de Defensa y representante de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en estos desafíos,
Hemos pensado en una institucionalidad que tiene que tener esa plasticidad para desde ahí elaborar una estrategia de nuevo desarrollo nacional, pero también tenemos desafíos muy concretos. Chile es más mar que tierra continental y ahí vemos un rol muy fundamental de la Marina en desarrollar y profundizar el conocimiento del océano, que es un mundo desconocido, o tenemos el ecosistema subantártico, que es el único lugar de ecosistemas primarios que quedan en el planeta y de agua impoluta, y que tiene también un desafío que va a ser fundamental para entender los procesos de cambio climático y tal vez poder aprovechar innovaciones e investigación científica que son fundamentales para el desarrollo de Chile y de la humanidad. Entonces, nos parece muy importante el rol que juegue Ejército, Fuerza Aérea, Marina, en todos estos ámbitos. También tenemos invitados está el director de CONICYT, no pudieron ser escuchados los días anteriores, recibimos, esta es la tercera sesión, recibimos la primera a todas las universidades, invitamos a todas las universidades públicas y a todas las privadas acreditadas, pero nos pidió venir nuevamente la agrupación de universidades regionales y nosotros tenemos un interés muy importante en escuchar la opinión de las universidades regionales. Está Corfo, pero Eduardo, como habla mucho, le vamos a pedir que escuche más y hable menos, entonces lo vamos a dejar al final. Le vamos a hacer un castigo, un sufrimiento, una tortura. Pero creo que es muy importante la opinión y yo creo que Corfo ha hecho un trabajo muy interesante y relevante en poner en relevancia algo que tiene Chile que no tiene nadie más. Nosotros siempre pensamos que Chile fue maltratado por el siglo XX, pero totalmente regalado en el siglo XXI, porque el siglo XX no le dio a Chile ni petróleo ni gas, pero el siglo XXI le ha dado las mayores riquezas de aquellas que van a ser importantes en el siglo XXI y que tenemos que cuidar. El país con más irradiación solar, con más litio para batería, con más potencial geotérmico, con más potencial mareomotriz, con más potencial eólico del planeta, y el ecosistema subantártico, que es un patrimonio para el futuro de la humanidad. Entonces, nos interesa mucho ver cómo, qué ciencia requiere, qué educación requieren esas vocaciones de territorio, que no puede ser la misma, evidentemente, en la Patagonia y ecosistema subantártico que en el desierto de Atacama, y la verdadera descentralización, no dividir o mal dividir como lo hicimos el territorio en las regiones, sino entender que la verdadera descentralización pasa por recoger estos laboratorios naturales, estas vocaciones, y tener una descentralización de la educación, de la ciencia, de la institucionalidad, que se adapte a la potenciación justamente de estos territorios, que para Chile es una inmensa oportunidad. Yo creo que este país tiene una inmensa oportunidad si tenemos las ganas, la inversión, si juntamos los innovadores, el mundo privado, la educación, si juntamos el mundo académico, el mundo científico, el mundo militar, de la sociedad civil, de los pueblos originarios, a reflexionar juntos sobre los desafíos que tenemos por delante. Así que, dicho eso, yo le reitero nuestra bienvenida. Y si le parece, ministro, le damos a usted primero la palabra y después a las distintas ramas. Y la idea es que esta es una conversación inicial, este es un punto de partida, no pretendemos agotar esto. Vamos a recibir también sugerencias en los próximos días, y no todos los planteamientos se pueden hacer hoy, pero a nosotros nos parece muy importante que podamos tener esta conversación y es muy importante que participen las Fuerzas Armadas en la reflexión sobre Chile del siglo XXI y sobre los desafíos que tenemos hacia adelante. Ministro. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecerle la invitación. Me acompañan los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y un representante del almirante de la Armada en este minuto. Su comandante en jefe está en una comisión. Presidente, la voluntad que usted tiene de avanzar en estos temas ha sido muy importante en el desarrollo de estas materias, partiendo por aquella inicial idea de mucho tiempo atrás del Congreso del Futuro, que partió con mucha dificultad, pero que finalmente se ha ido consolidando. En esa misma lógica, y por eso lo digo y lo quiero resaltar, el hecho de que usted invite al Ministerio de Defensa y a las ramas de las Fuerzas Armadas a participar de este proceso es relevante, puesto que la materia ha sido ya tratada e iniciada en los comienzos de la nueva ley, la 20.424, en la cual ya se planteaba
la idea y establece en su articulado entregarle a la Subsecretaría de Defensa una división en la cual se radica los temas de desarrollo, tecnología, innovación e industria de la defensa, que es una enunciación que se hizo. Sin embargo, se ha avanzado mucho desde esa ley, que es del año 2010, se implementó el 2011, en una serie de proyectos y programas que hemos ido elaborando en el Ministerio de Defensa en relación a este tema. Así, ya en el año 2016 estamos en el proceso de la elaboración de una política de ciencia, tecnología e innovación, incorporando otras áreas de nuestro ministerio. También vinculándonos con convenios internacionales que nos permitan desarrollar estas tareas a través de lo que ha significado nuestra relación, particularmente, como usted lo señalaba, muy estrechamente con Estados Unidos, con el desarrollo de las Fuerzas Armadas en esa materia. También estamos desarrollando la idea de generar un centro de investigación de ciencia y tecnología conjunto de las Fuerzas Armadas. Cada institución tiene su propia estructura, pero desde el Ministerio de Defensa queremos generar esta estructura que nos permita de alguna manera ir desarrollando estas tareas. Adicionalmente, esto lo habíamos pensado con anterioridad al mando del proyecto de ley. Sin embargo, con esto se genera aún más la necesidad que desde nuestro sector exista una participación mucho más directa en este tema. En esas áreas hay una serie de contribuciones que las Fuerzas Armadas pueden realizar. Primero, tienen un capital humano muy relevante, importante, que además se capacita fuertemente, no solo internamente en Chile, sino que en el exterior. Hay una capacidad de desarrollo en el ámbito de la tecnología, de la innovación, como usted señalaba, en el ámbito de la defensa y de la seguridad, muchos aspectos que podrían perfectamente ser parte de la decisión y discusión de este proceso. Las academias politécnicas de las instituciones desarrollan capacidades en este ámbito. Y las Fuerzas Armadas tienen una serie de tareas que se consideran desde dentro del ámbito, y probablemente muchos científicos que están acá lo podrán conocer o quienes están relacionados con ello, como operadores de distintas áreas, fundamentalmente, por ejemplo, en el ámbito de la Antártica. Las Fuerzas Armadas aparecen como operadores de un sistema, pero en definitiva la acción, el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en estos sectores requieren de nuestra participación y, por supuesto, una vinculación mucho más directa e integración, no solo en el traslado, en el llevarlos al sector, sino que colaborar en el desarrollo de estas tareas podría ser muy importante. Hay buque científico, estamos hoy día iniciando la construcción del nuevo buque antártico, que va a ser muy importante en reemplazo del antiguo Biel, pero va a ser un desarrollo de una estructura moderna. Por lo tanto, hay ahí temas muy relevantes. En materia aeroespacial, no hay duda que el ámbito del trabajo y desarrollo que ha tenido la Fuerza Aérea a través de sus organismos ha sido también muy relevante, muy importante. En este proyecto de ley se menciona solo en un artículo, creo que el título cuarto, en un artículo ahí respecto a cómo se va a desarrollar el tema aeroespacial. El tema aeroespacial está hoy día también destinado y definido bastante poco claro en el ámbito actual. Tenemos un Consejo de Ministros del Espacio, pero la operatividad lo tiene el Ministerio de Defensa a través de la Fuerza Aérea, por lo tanto ahí también hay una materia relevante. Hay zonas que nosotros podemos trabajar, que son las zonas aisladas, Campo de Hielo Sur, todo lo que el desarrollo que pueda significar el conocimiento científico en esos lugares. Obviamente la participación de las Fuerzas Armadas en esa área puede ser muy relevante desde el punto de vista de lo que significa un proyecto de esta naturaleza. En materia de ciberdefensa, en materia, como usted señalaba, todo lo que es el desarrollo de lo moderno que significa el trabajo en el ámbito de las comunicaciones. En ese sentido, presidente, creo que desde la perspectiva de la integración de las Fuerzas Armadas en este ámbito es muy relevante. En el cambio climático, en lo que es el desarrollo de la energía, en lo que es el agua particularmente, también hay un trabajo muy intenso que se desarrolla en cada una de las instituciones y que se desarrolla por actividad
o propia o por definición política desde el Ministerio de Defensa, pero podríamos tener una relación mucho más intensa en estas áreas. Y en ese aspecto, presidente, para los efectos de lo que significa el proyecto de ley, quizás un aporte que quisiéramos hacer es que en el ámbito de la conformación de los ministerios que participan de este proceso, y que está Economía, Educación, Hacienda, y que lo preside el ministro de Ciencia y Tecnología, debiera considerarse a lo mejor la posibilidad de que el Ministerio de Defensa también esté incorporado ahí. Y en la otra instancia también la participación de las ramas de las Fuerzas Armadas. Eso permitiría que existiera un traspaso de información, de conocimiento que se adquiere y se tiene en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que a veces es desconocido, a veces es muy críptico, lo tenemos nosotros y nosotros conocemos internamente lo que hacemos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, pero no existe probablemente la instancia en esta área en la cual nosotros podamos dar a conocer estos avances y este conocimiento que hemos ido adquiriendo en el tiempo y en el desarrollo de nuestra institucionalidad. Por eso, presidente, creo que desde la perspectiva del trabajo que nosotros podemos hacer e incorporar y desarrollar y entregar en este nuevo ministerio puede ser muy relevante para el desarrollo del país. Hay temas que se desarrollan en nuestra área que son relevantes para el país en el desarrollo de sus procesos productivos. Tenemos industria de la defensa, que también es algo que es, diría, desconocido. Muchos podrán pensar que nos estamos dedicando solo a la construcción de armas, y no es así. Hay una serie de campos en los cuales estamos desarrollando conocimiento que puede ser muy importante en este proceso de integración en este nuevo ministerio. Así que, presidente, en ese sentido quisiera decirle que nuevamente le agradezco la invitación, y como esta es una conversación inicial, sería importante que usted y quienes participan de esta comisión lo puedan conocer. De hecho, conversábamos recién con Vitán, a propósito de la... ¿Perdón? Acá estamos, estaba buscando. Respecto a por ejemplo, que México tiene un desarrollo bien interesante en esta materia desde las Fuerzas Armadas y logra recibir recursos de la CONICIT mexicana. Nosotros es casi imposible por una serie de restricciones que podrían ser modificadas a través de un articulito que le permita que estas áreas también pudieran participar de esos recursos, y ayudaría mucho al desarrollo de ciertas áreas, como en el caso mexicano, que nos mostraron un desarrollo en el ámbito de médico que fue entregado finalmente. Fue un proceso bien interesante y entregado al sector público en torno a lo que hicieron en ese trabajo. Así que muchas gracias, presidente. Si hay alguna... los comandantes en jefe, por supuesto, podrán dar su opinión también. Muchas gracias, presidente. De todas maneras, yo le agradezco. Antes de darle la palabra, está con nosotros el senador Chaguán, el senador Coloma, que son de los miembros más activos de esta comisión. Está también, a Roberto y a Valentina, que son nuestros secretarios. Y si les parece, podríamos continuar con la Fuerza Aérea, o Ejército, el orden. Usted, el ministro, es que el mundo... Este es un mundo sin protocolo hacia acá, para allá con protocolo, así que le damos la palabra al comandante en jefe. Muchas gracias por estar acá, y para nosotros es muy importante iniciar esta conversación. Muchas gracias, presidente. Agradezco la deferencia de habernos considerado y poder tener la oportunidad de expresar algunas ideas en este inicio de este proyecto tan interesante. Yo quisiera reforzar lo que ha manifestado el ministro. Nosotros básicamente en el sistema institucional Ejército existe de hace un tiempo ya un sistema de investigación conformado, estructurado, y que tiene una relación intensa con universidades de Chile y también con organizaciones internacionales. Eso yo creo que es un agregar valor a la discusión de lo que puede hacer la integración del Ministerio justamente en la relación más formal en este proyecto de ley. Reforzar también las ideas que mencionaba el ministro en cuanto a la participación en proyectos, y se mencionaba aquí el sistema subantártico. Yo quisiera reforzar el tema de Campo de Hielo, dado que tenemos un convenio muy importante con la Universidad Federico Santa María y ahora suscrito con la Universidad de Chile, para poder proyectar esto en el corto plazo, sino para poder generar una investigación que es interesante, dado que ahí hay un sinnúmero de elementos muy parecidos a lo que pasa en el subcontinente antártico.
además de decir que es la reserva de agua casi más importante del mundo. Por lo tanto, creemos que a través de ese tipo de acciones podemos cooperar. Y también se mencionaba, en cuanto a operadores antárticos, nosotros tenemos bases que funcionan todo el año y hemos incorporado trabajos con las universidades para que nuestra gente que está todo el año en el proceso de vida en la Antártica no se limite justamente a albergar durante el verano a un grupo de científicos, sino que también sea un aporte para ellos, en mediciones, en relación de trabajo que se puedan hacer de exploración, incluso en pleno invierno. Por tanto, creemos que hay muchas oportunidades y creemos que al incorporarnos formalmente a través del Ministerio podrían agilizarse muchas cosas que se hacen con las universidades o las relaciones muchas veces ejército a ejército. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos actividad muy activa con Alemania, Israel y Estados Unidos, próximamente también con Australia, en cosas que tenemos en común, tanto en el ámbito de la ciencia de las comunicaciones como de la ciberseguridad y muchas veces en desarrollo también de procedimientos logísticos, tal como usted mencionaba, que se traspasan muchas veces al término del ámbito de la vida civil. Y por último, mencionar que en el tema médico creemos también muy importante ser un aporte. Hoy día tenemos un convenio con la Universidad Católica a través de un científico que está explorando la vacuna del virus sincicial y nosotros somos parte de ese trabajo a través de muestras y cooperar con el laboratorio que tiene el Hospital Militar y a futuro también con la vacuna del virus Anta, que para nosotros es un elemento vital. Por lo tanto, yo me sumo a que creemos podemos ser un aporte y estimamos ahí las potencialidades para no quedar afuera de una iniciativa tan importante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es muy importante no solo por eso, sino el desafío que vamos a tener en inteligencia artificial a futuro y en robótica, la importancia que va a tener en la economía, que va a reemplazar puestos de trabajo, pero también la importancia que va a tener en el mundo militar, donde seguramente va a reemplazar mucho de la actividad humana. Creemos que es muy importante que tengamos un trabajo en profundidad en esa materia. Entonces, y eso vale para todas las ramas de las Fuerzas Armadas, pero nos parece muy, muy importante esta iniciativa. Bueno, ahora el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, yo no me quiero quedar aquí en la Tierra cuando todos estén viajando al universo, así que necesitamos tener una política espacial, una política satelital, el mundo de las comunicaciones ese. La continuidad de nuestra misión evolutiva será en otros planetas, por eso estamos buscando planetas habitables, y Chile no puede quedarse en la media, así que muy importante también reflexionar cómo nos enfrentamos a estos desafíos. Gracias, señor presidente. Darle las gracias por la oportunidad de poder participar. Tal como decía el señor ministro, el comandante en jefe del Ejército, creemos que es una gran oportunidad. Nosotros también tenemos un centro tecnológico de innovación que tenemos varios convenios a nivel nacional e internacional, donde tenemos gran capital humano, tenemos un desarrollo espacial que, gracias a Dios, nos ha puesto una situación regional de primer nivel, que no la podemos perder. El aporte que se hace, tanto los estudios científicos como de defensa, son de alto nivel. También operamos en diferentes ambientes, especialmente el Antártico, que usted muy bien conoce. Por eso creemos que tanto nuestra gente, nuestras capacidades, nuestros medios, nuestro entrenamiento es un gran aporte a una situación como esta y nosotros estamos plenamente presentes y queremos estar parte de incorporar a esta iniciativa. Yo creo que tenemos mucho por dar y también tenemos mucho para poder compartir con las otras organizaciones que podrían ser parte de esta iniciativa. Muchas gracias. Le damos la palabra al representante de la Marina. Como decíamos, Chile es más mar que tierra. Conocemos muy bien lo que pasa en Marte y desconocemos totalmente lo que sucede en nuestro océano. Si hay un espacio que requiere ser preservado. Además hicimos este encuentro, nuestro océano, hace un tiempo atrás con el gobierno, con Cancillería, con la participación de Defensa. Y tal vez uno de los principales desafíos que tiene nuestra humanidad es el conocimiento y preservación de los océanos, que lo más probable que sea una fuente muy fundamental para la sobrevivencia del planeta. Además, el océano es lo que permite mantener nuestro ecosistema y es muy importante, por lo tanto, para nosotros lo que podamos hacer en materia de investigación, desarrollo, desde la Marina, que es tal vez quien tiene las mayores competencias, infraestructura para poder avanzar en esa materia, que Chile debería ser un líder mundial. Lamentablemente estamos muy lejos de eso y por eso hemos apoyado este nuevo barco y todo lo que podamos hacer en investigación científica en el océano es fundamental. Le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por haber considerado a la Armada en esta invitación. A nombre del comandante en jefe de la Armada, quien se encuentra en el extranjero, lo vengo a representar. En definitiva, del punto de vista de la Armada, indudablemente que este proyecto de ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología es algo necesario para el país.
Desde ese punto de vista, la Armada sí ha estado participando a lo largo de su historia en diferentes proyectos y uno de ellos, cabe destacar, el Cabo de Hornos, buque científico que hoy en día está haciendo ciencia a bordo, en lo cual está contribuyendo tanto al CONICYT, al IFOP o al Ministerio de Relaciones Exteriores en diferentes funciones de investigación. Y de la misma forma pensamos que el futuro buque antártico, el rompehielo, quien va a reemplazar el Biel, también es una muy buena instancia para poder fomentar la ciencia, no tan solo en el continente helado, sino que también lo que ocurre en el mar bajo las capas de hielo. Es por ello que creemos que como institución tenemos la capacidad tanto como base, los medios marítimos, tenemos la gente, tenemos capacidades en nuestras academias politécnicas, tenemos laboratorios, recursos humanos, como para poder aportar a la ciencia y tecnología del país. De la misma forma, nosotros como institución somos usuarios de los resultados que tengan las investigaciones, tanto usuarios como generadores de ideas, como también usuarios de la tecnología que se derivan de esta idea. Y es ahí entonces que también identificamos un aspecto sumamente relevante, es la conformación del sistema de ciencia y tecnología. Lo hemos bautizado como un ecosistema, donde la generación de la ciencia, la investigación fundamental y aplicada en las academias, en las universidades, esto que existe una transferencia de ese conocimiento hacia la industria nacional, a la industria militar y a la industria privada, y que esto, de alguna forma, el producto llegue hacia los usuarios finales. Estimamos que ese ciclo virtuoso tiene que existir, y existir con una retroalimentación, todo eso bajo el amparo de una gran visión como país. Por último, estimamos que existen diferentes áreas del ámbito de la investigación, tanto espacial, antártica, marítima, incluso la nuclear, que tiene que también estar bajo un alero sobre un ministerio en el cual tiene que regir sobre las políticas, generar la investigación y contribuir a este sistema que hemos hablado. De alguna forma, concuerdo plenamente con lo expresado con mis antecesores y creo que en gran medida estamos de acuerdo con este ministerio. Es importante también estar presente en la generación de los análisis prospectivos sobre el futuro que tengan las Fuerzas Armadas y que de alguna forma contribuya también a generar los campos de investigación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. El senador Chaguán tiene interés de tomar la palabra. Presidente, quisiera pedirle si le puede dar la palabra al subsecretario y después... Sí, de todas maneras. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Marco Robledo y yo soy subsecretario de Defensa. Yo quisiera intervenir muy brevemente para complementar los antecedentes que proporcionó el ministro en el sentido de informar a la Comisión respecto de algunos desarrollos recientes del Ministerio de Defensa y que se relacionan actualmente y en el futuro, en particular con el desarrollo de investigación científica y tecnológica e incluso eventualmente de políticas industriales desde el ámbito de la defensa con el resto del país. Como usted sabrá, señor presidente, el Ministerio de Defensa, como ministerio, es una institución, a pesar de que es antigua, de un desarrollo institucional relativamente reciente, una ley reciente que ha reformado el Ministerio de manera importante a partir del año 2010, y hay un conjunto de ámbitos de desarrollo ministerial que están recién siendo puestos en marcha. Uno de los ámbitos que están siendo puestos en marcha en esta etapa es el desarrollo de nuevas metodologías de planificación de defensa. El Ministerio de Defensa tradicionalmente planificado con metodologías de mediano plazo y está incorporando muy pronto metodologías de planificación de largo plazo, centralizadas por el Ministerio de Defensa, cuestión que también es nueva. Hasta ahora los procesos de planificación han sido limitados en el Ministerio y desarrollados a nivel institucional. Ahora se está desarrollando un proceso de planificación de largo plazo centralizado en el Ministerio,
que, entre otras funciones, va a tener la responsabilidad de identificar escenarios de largo plazo y de definir políticas de desarrollo de capacidades desde el sector de la defensa, es decir, que va a incluir a todos los sectores que forman parte del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, por supuesto, entre otras instituciones. A partir de esas políticas de desarrollo de largo plazo, se van a generar agendas de investigación de largo plazo. Y va a ser necesario, entonces, ir estructurando una agenda de investigación, tanto en ciencias duras como ciencias blandas, que va a ser articulada por el Ministerio de Defensa, pero que debería ser en realidad una red de investigación que genere una demanda desde el Ministerio de Defensa, pero demanda que no debiera ser gestionada exclusivamente por el Ministerio, sino que debiera ser parte de una red pública y privada para satisfacer la necesidad de planificación de largo plazo. Es en ese sentido que la creación del Ministerio es muy oportuna, pero nos parece que es importante, digamos, que se vaya socializando lo que va a ser en un futuro relativamente cercano una demanda de investigación importante que pudiera ser perfectamente desarrollada en conjunto por las instituciones de defensa, con las universidades, como por centros de estudio o por empresas, a su vez como parte de un diseño de política de desarrollo de carácter más nacional, que entendemos será la tarea del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo importante es que se está desarrollando institucionalmente la capacidad del Ministerio para conversar como tal con el resto del sistema público, universitario y privado. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Chaguán. Señor presidente, primero felicitar la intervención del ministro, subsecretario, los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. Decirle que nosotros consideramos que no solamente es necesario su participación en los temas de generación de perspectiva, en los temas que dicen relación con el aseguramiento de la paz y básicamente los temas que dicen relación con poder adecuar la estrategia defensiva que pueda sostener nuestro país en relación con nuestros países limítrofes, sino que adicionalmente estamos convencidos que las Fuerzas Armadas tienen una labor adicional y que dice relación de temas que dicen relación con el manejo de los desastres y la colaboración en tiempos de paz, hasta los temas que dicen relación con el aseguramiento de la paz. Y en este contexto me gustaría resolver algunas dudas. ¿Cuánto se invierte en el presupuesto de las distintas Fuerzas Armadas en materia de ciencia, tecnología e innovación? Esta ha sido una materia que nos parece interesante poder abordar. Chile tuvo en algún minuto la posibilidad de ir generando investigación y prototipos que fueron clave. Como del mismo modo, en algún minuto se estuvo vinculado con la Agencia Espacial, que si bien tenía un problema de dependencia, pero estaba fuertemente ligado con una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Por tanto, este es un tema que nos parece relevante. ¿Cuánto es la inversión? Segundo, ¿cómo interactúan finalmente aquellos departamentos de ciencia, tecnología e innovación en ambas ramas de las Fuerzas Armadas? Y por eso sería interesante ver la posibilidad de incorporarlo. Estaba mirando justamente dentro del proyecto de ley y estaba viendo también dentro de los comités que están creados en virtud de este proyecto de ley, cómo es posible incorporar con fuerza también a los representantes de las Fuerzas Armadas a este efecto. Y yo creo que eso sería también parte de alguna indicación que podría ser interesante. También yo diría que si bien están mencionados, yo creo que hay que darle fuerza y empuje y darle carácter, porque yo creo que el aporte que pueden hacer las Fuerzas Armadas es relevante. Y vuelvo a insistir, cómo las Fuerzas Armadas, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas comparten información en esta materia, a través del comando conjunto, o tienen alguna fórmula en los temas que dicen relaciones estrictamente militares, o si bien cómo comparten información que dice relación con inversión en ciencia, tecnología e innovación con el poder civil, que también es un tema relevante, se hace a través del Ministerio de Defensa, o si bien esto debiera hacerse directamente, a nuestro juicio debiera hacerse a través del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y una
¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cómo se sienten cómodos participando? ¿En qué ámbito de la línea del nuevo organigrama del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? No sé si han tenido posibilidad de verlo. ¿Dónde ustedes se podrían sentir cómodos participando y aportando? Bueno, yo lo que propongo, ministro, es que a través suyo nos puedan hacer llegar proposiciones concretas que justamente busquen permitir este espacio de inclusión. Pero es muy importante para nosotros no solamente la ley de esta institucionalidad de ciencia, sino lo que queremos proponerle al Ministerio de Defensa y a los comandantes en jefe, que podamos desarrollar esta acción colaborativa. Es decir, aquí están sentados miembros de la Academia de Ciencias, la presidenta, la vicepresidenta, representantes de la universidad en distintos campos, la física, las matemáticas, la informática, la big data, los algoritmos, la biotecnología, que son temas fundamentales en cualquier estrategia futura de seguridad nacional. Ese es el mundo que viene. Son los problemas bacteriológicos, son los temas del ciberespacio, son los temas hablábamos de la política espacial, son los temas de la política satelital, que son esenciales. Y Chile no puede estar en una situación de desmedro en esa materia y tenemos que generar capacidad y competencias propias. Entonces, yo creo que es muy importante también que generemos esos espacios de conversación con esos otros actores, es decir, con la academia, con la ciencia, y podamos desarrollar proyectos colaborativos a futuro más intensos. O sea que, así como Alex Kalergi está trabajando con usted en el tema de la vacuna del virus sincicial, que va a ser un aporte de Chile a la humanidad completa, ojalá que lo podamos hacer también en otros campos, y esta comisión está totalmente disponible a colaborar en eso. Entonces, lo que esperamos es que nos hagan sugerencias, proposiciones. Recuerden que la Comisión de Futuro participa permanentemente, los miembros de la Academia de Ciencias y las universidades. No tenemos ningún problema que a los temas que a ustedes les interesen puedan participar representantes de las Fuerzas Armadas y trabajar juntos algunos temas de seminarios en estas materias. Lo último, yo quiero aprovechar que está acá la Academia de Ciencias y está la universidad para agradecerle a las Fuerzas Armadas, porque nosotros hemos tenido en el Congreso del Futuro la posibilidad y el privilegio de poder compartir con los científicos del mundo entero, con premios Nobel, tal vez una de las políticas más interesantes de mostrar qué es lo que es Chile y qué es lo que son sus Fuerzas Armadas cuando un número importante de científicos, de científicas, de filósofos han visitado junto a las Fuerzas Armadas distintos lugares de nuestro territorio. Creo que es una posibilidad de dar a conocer lo que es Chile y lo que son sus científicos y este mundo colaborativo que es muy, muy importante, y evidentemente eso es parte también de algo que ha sido central en la convocatoria que hemos tenido, así que le queremos, a nombre suyo, ministro, agradecer por todas estas oportunidades de colaboración, de trabajo conjunto, y esperamos poder seguir teniéndolas a futuro. Pero dejamos abiertos entonces estos canales de comunicación. Le damos la palabra a Mario Muy, solo para que expresara... Presidente, me permite ministro, una pequeña observación que es bien importante, atendido la audiencia que tenemos. Las Fuerzas Armadas son parte de la República. Nosotros tenemos una organización que es el Ministerio de Defensa, los comandantes en jefe que representan a las Fuerzas Armadas, pero el proceso de diálogo, de discusión, de análisis, se hace en el Ministerio de Defensa. Es bien importante porque siempre existe la sensación de que las Fuerzas Armadas son un estanco aparte. No. Las Fuerzas Armadas hoy, en la forma que trabajamos, lo hacemos de esa manera. Es decir, todos los procesos que usted señala, que se los vamos a mandar por escrito, convenios con universidades que se hacen directamente, pero están dentro insertos una lógica de una definición política de desarrollo del país. Es importante porque uno escucha debate diciendo que las Fuerzas Armadas tienen como una estructura paralela y propia. No es así, presidente, por eso que aprovecho esta audiencia para que quede absolutamente claro de cuál es el conducto, la forma en que hemos estado trabajando en estos años con los comandantes en jefe en un trabajo mancomunado en beneficio del país. Gracias, presidente.
Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Mario Muy. ¿Te tomas tu palabra o vas a hacer alguna pregunta? Te damos la palabra mejor. Muchas gracias, presidente. Me alegro mucho escuchar las opiniones vertidas por el ministro de Defensa, los comandantes en jefe, porque claramente apuntan a que hay una potencial o incluso actual sinergia entre las actividades que realizan las Fuerzas Armadas con lo que realiza el mundo científico. Por de pronto, las actividades en la Antártica se realizan justamente sobre la base de la colaboración entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y el INACH y los investigadores de distintas universidades que hacen uso de las bases del INACH. A mí me tocó el honor y el privilegio de visitar la Antártica durante el mes de febrero y pude constatar en terreno justamente esa sinergia que se da allí. También se ha mencionado el tema espacial, que hoy día tiene la forma de un comité interministerial presidido por el Ministerio de Telecomunicaciones, de Transporte y Telecomunicaciones. En este proyecto de ley se propone que la Agencia del Espacio tenga un domicilio, que no lo tiene en la actualidad, y que sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y para aquello se propone la creación de un comité Corfo que integra a los distintos actores relevantes para elaborar una política espacial y obviamente que las Fuerzas Armadas van a tener un rol muy importante en la conformación de ese comité. Respecto al Consejo Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación que se propone en el proyecto de ley, se contempla que esté integrado por 15 personas de destacada trayectoria. No se mencionan instituciones específicamente, sin embargo se le pide a ese consejo que se relacione con toda la sociedad. Eso es lo que está estipulado en el proyecto de ley, así que es obligación de este consejo estratégico de relacionarse con todos los actores relevantes del país. Por último, en lo que es coordinación interministerial, que es el artículo 3, en el Consejo Interministerial participan 4 ministerios. Cuando he ido a distintas reuniones con distintos sectores, se pide que esté el Ministerio de Agricultura, se pide que estén otros ministerios, ahora escucho el Ministerio de Defensa. Me alegro mucho que haya ese interés de los distintos ministerios por participar en este Consejo Estratégico. Lo hemos tratado de acotar a un número pequeño porque cuesta mucho juntar a los ministros en un mismo lugar y en un mismo momento. No obstante aquello, se estipula en la ley que este Consejo Interministerial invite a otros ministros para tratar temas que así lo meriten. Por último, comentar que aparte de mi visita a la Antártica y de constatar la sinergia que existe entre las Fuerzas Armadas y el INACH y los investigadores de las universidades, hace poco el subsecretario Marco me invitó a la Academia de Estudios Estratégicos, en donde tuve la oportunidad de intercambiar visiones con los distintos representantes de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Le damos la palabra a nuestra universidad regional y vamos a cerrar con Eduardo, porque nos parece muy importante que nuestras Fuerzas Armadas también puedan vincularse a los distintos proyectos de innovación y desarrollo. Eduardo, no mire el teléfono, la hora. No mire la hora, ya le va a tocar. Le damos la palabra a las universidades regionales. Muy bien, muchas gracias por la invitación, señor presidente, y por su intermedio agradecer también a los señores senadores y senadoras que estuvo presente por constituir esta comisión del futuro. Yo creo que el hecho de la iniciativa de constituir una comisión del futuro fue una gran idea, porque la verdad es que Chile en general no se mira muy a largo plazo, sino es bastante más mediano o pequeño plazo. 4 años ya no se encuentran demasiado tiempo. Estas son proyecciones de largo aliento. También por su intermedio saludar al señor ministro de Defensa y al alto mando de las Fuerzas Armadas que se encuentran presentes, a las distintas autoridades. Esta es la agrupación de universidades regionales de Chile, constituida por 22 instituciones, todas ellas del CRUCH, y que abarcan desde Arica a Magallanes. Y yo quisiera, para recordar solamente
que estas universidades son la de Tarapacá, la Universidad de Arturo Prat, la Universidad de Antofagasta, Católica del Norte, la Universidad de Atacama, la Universidad de La Serena, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de O'Higgins, recientemente creada, la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de la Frontera, la Universidad de los Lagos, la Universidad Austral y la Universidad de Magallanes. Y más la nueva Universidad de la región de Aysén. Ahí están las 22 instituciones. Importa mucho que abarcan todo el territorio nacional. Tienen en este conjunto de universidades 220.000 estudiantes y un total de 20.000 académicos distribuidos en las distintas universidades en distintos ámbitos de especialización. Prácticamente todos los ámbitos los cubren. Son universidades complejas que realizan docencia, realizan investigación, vinculación con el medio, extensión, en fin. Y realizan también posgrado y obviamente, ¿no es cierto?, innovación, creación. En este grupo de universidades hay 450 programas de magíster y 120 doctorados en distintas especialidades. Más que universidades, en realidad son polos de desarrollo territorial y ese es el propósito de la existencia de universidades ubicadas fuera de la región metropolitana. Su gran tema es cómo desarrollan el territorio, ¿ya? Y la política pública, por supuesto, que debe dirigirse justamente y orientarse hacia el impacto que estas universidades provocan en el desarrollo, tanto desde el punto de vista de la formación de masa crítica y de capital humano, como también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la investigación, las publicaciones, la innovación y también la creación. Obviamente que las personas que se forman en las universidades regionales, que son todas instituciones acreditadas, en fin, impulsan la gestión pública y privada en las regiones. Muchos de ellos se quedan en las regiones, ya se incorporan a los medios de comunicación, a los gremios, a las organizaciones culturales, a la sociedad civil. Aportan entre el 40 y el 45% de la investigación científica del país. Y hay que decirlo, la semana antepasada estábamos con el presidente CONICIT allá en Cauquenes, y aproximadamente el 90% de la investigación en Chile en realidad se hace desde las universidades del Consejo de Rectores y este grupo de universidades del Consejo de Rectores producen más o menos ese porcentaje. Sin embargo, llevan solo el 40% de los recursos públicos destinados a la investigación científica y tecnológica. Las actividades artísticas y culturales que se realizan en las universidades regionales son casi las instituciones que impulsan más el concepto de la identidad en cada una de las regiones. Participan en redes, en convenios internacionales. Ya en realidad la universidad regional es la que más convenios internacionales tiene desde el punto de vista territorial. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es una excelente noticia para Chile. La verdad es que los países desarrollados, este es uno de los grandes temas. En la crisis subprime de Estados Unidos, lo que no bajó en el presupuesto fue el gasto en ciencia y tecnología, porque saben los países desarrollados que ese es el gasto más estratégico que pueden hacer para salir, obviamente en el caso de Chile, de ser un país productor de materias primas y pasar a una sociedad del conocimiento. Son temas de largo plazo, no son temas de corto plazo, pero se requiere entonces esa mirada atenta y estratégica del futuro. Entonces, satisface un anhelo de la sociedad y la comunidad científica, un anhelo de las universidades, pero también un anhelo de un país que quiere cambiar y que quiere pasar de ser una economía dependiente de materias primas a una economía, como decía el presidente, ¿no es cierto?, que va a ir por caminos diferentes, porque el cambio que tenemos, esto es no es una época de cambio, sino es un cambio de época, lo que está ocurriendo, y tenemos que estar a la vanguardia de aquello, ¿ya? La relevancia entonces de investigación y desarrollo es un tema de especial interés. La idea es fortalecer la institucionalidad sectorial y crear una nueva institucionalidad, un ministerio, y aumentar también, ¿no es cierto?, el aporte que el Estado hace y que la sociedad hace, porque en realidad no es solo el Estado, en los países más desarrollados, el sector privado coloca muchos recursos en materia de investigación científica y tecnológica. En Chile es muy poco lo que en realidad todavía, ¿no es cierto?, se aporta acá.
aproximadamente un 0,4%. Se ha planteado hace mucho tiempo pasar al 1% y ahí seguir más adelante los países desarrollados entre el 3 y más por ciento del PIB, y eso será una meta, ¿no es cierto?, de largo plazo para Chile. Este proyecto ayuda a mejorar la coordinación interministerial, creemos que está bien planteado. Por supuesto que el otro día le planteábamos al director, al presidente Mario Amuy, bueno, también el Ministerio de Salud podría ser, en fin, pero es cierto que todos los ministerios tienen que ver con esto y obviamente que eso va a significar, ¿no es cierto?, llamarlos a otra instancia de diálogo y de participación con los actores, no solamente ministeriales, sino actores públicos y privados. Y la idea es diseñar políticas de Estado, o sea, políticas de Estado que no dependan de un gobierno, sino que queden, diríamos, para el futuro y que se perpetúen en el tiempo para que efectivamente rindan fruto. Una política de 2, 4 años no sirve acá. Acá por lo menos los instrumentos y las políticas deben durar más de 10 años para que tengan efectivos resultados. Vamos a hacer un diagnóstico incompleto, ¿ya? Respecto de esto, pues yo creo que hay que seguir pensando, ¿ya? ¿En qué país se inserta esta institucionalidad? Es un país diverso, en todos los sentidos, desde el punto de vista de las riquezas, de los recursos naturales, la sociedad, la cultura, la economía. Las regiones muestran una tremenda diversidad, pero también una gran riqueza. Y este es un punto importante para nosotros. Nosotros somos un conjunto de universidades regionales y por lo tanto nosotros hablamos de la regionalización y la descentralización como uno de los grandes desafíos que Chile tiene hacia el futuro. Ahí también nuestro senador. Exactamente. Y este centralismo nos asfixia, lamentablemente. En las regiones hay tremendas capacidades que no son realmente aprovechadas. Se inhibe muchas veces, ¿no es cierto?, esas capacidades, esos talentos que deben ser empleados, ¿no es cierto?, para el desarrollo en cada uno de los territorios de Chile. Y pensar en que los territorios son el gran laboratorio que existe para los investigadores. La diferencia que hay, ¿no es cierto?, entre un territorio y otro territorio es la exclusividad del territorio. El territorio es exclusivo, es distinto, no compite, es un nicho el territorio. Y por eso es que universidades como la de Magallanes o la Universidad de Aysén, en fin, tienen una riqueza enorme en su territorio, en la Patagonia, para descubrir las riquezas de aquello, las posibilidades que tienen desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, la flora, en fin, los minerales, los cultivos, la medicina, en fin. Según la OCDE, Chile muestra la mayor concentración espacial de su población, prácticamente en la zona central, ya también la concentración de las actividades económicas, sociales y culturales. Por lo tanto, la investigación científica en los distintos ámbitos debe también contribuir a esa descentralización. Tenemos lamentablemente también una especie de centralización cognitiva. Hablamos de una centralización cognitiva porque la mente de las personas es centralizada. Se piensa desde Santiago y desde regiones también se piensa en Santiago, como que las soluciones fueran a llegar desde Santiago. Ese centralismo cognitivo es una parte cultural que tendremos que tratar de sacarla para que efectivamente se genere una descentralización en donde también contribuya una cultura descentralizadora. Esto provoca fuertes inequidades territoriales y por lo tanto también se traspasa al quehacer científico y tecnológico esas inequidades. Los talentos, el capital humano avanzado, le cuesta irse a las regiones y muchas veces es fácil que transiten hacia Santiago talentos que debieron haberse quedado en la región. Lo anterior explica que no se valora tampoco el aporte histórico de estas universidades. Cuando se habla de las universidades, muchas veces se habla solo de las universidades de Santiago y no se destaca este aporte histórico de las universidades regionales y tampoco el papel que tienen en los procesos de desarrollo actual. Si uno va a ese cuadro que está allá, que es la producción científica e investigadores, esto está tomado en la producción científica cada 10.000 habitantes. Y uno se ve en ese cuadro y dice cuál es la región que desde el punto de vista de este guarismo produce más cada 10.000 habitantes, es la región de los ríos. La metropolitana no es precisamente en esa relación la que produce más publicaciones científicas.
Y si uno va al siguiente cuadro, el total de recursos CONICIT asignado por regiones en el año 2013 al 2015, ahí se va a dar cuenta que la región metropolitana se le asignó el 59% y después vienen las otras regiones que lo ven ustedes con, ¿no es cierto?, más debiluchas, digamos, esto más delgaditas, ¿ya? Entonces también ahí se nota que hay un tema de distribución, a pesar de que si uno cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad de publicaciones que tienen las universidades en regiones, no es tan menor a la que tiene Santiago. Las conclusiones del diagnóstico, entonces, es que el esfuerzo investigador del país se concentra más en la región de Santiago y, por lo tanto, creemos que esta nueva institucionalidad tiene que tener un acento en regiones. En otros países, por ejemplo, en Bogotá concentra el 21, San Pablo el 40, teniendo harta población. Tal anomalía es una de las principales debilidades de este sistema. Las regiones no cuentan con suficientes recursos económicos, técnicos y humanos para estudiar los temas locales y contribuir entonces al desarrollo regional y al desarrollo nacional. Y a pesar de las limitaciones, varias regiones muestran indicadores mejores que Santiago, ¿ya? Y esto no hay nada contra Santiago, por favor, porque estamos en Santiago, además, no hay nada contra Santiago, pero yo creo que este país es inequitativo territorialmente. Sus temas de estudio son altamente pertinentes a los potenciales productivos de las realidades locales, socioculturales, en fin. La idea es atraer equipos de investigación también a las regiones y proporcionar entonces los fomentos, los estímulos necesarios. Los propósitos desde la dimensión regional, yo diría que, ¿no es cierto?, cuando se definan los instrumentos también de evaluación, también habría que considerar estas especificidades de las regiones, ya disminuir la concentración territorial y también institucional en el campo de I+D+I como un factor clave para el desarrollo del país. Y fortalecer las capacidades de I+D+I en regiones con menor desarrollo relativo y particularmente extremas. Las regiones extremas tienen mayores dificultades también para que los talentos y la masa crítica o el capital humano avanzado se queden en las regiones o vayan a las regiones. La gobernanza del sistema, aquí hay una propuesta del proyecto de ley, a nosotros nos parece interesante, pero sin embargo aumentar la presencia también de las regiones. Particularmente nos preocupa el tema de la creación de las secretarías regionales ministeriales en regiones. Se habla de macroregiones, y macroregiones se implica, ¿no es cierto?, 4 a 5 regiones, y eso tiene una dificultad práctica, digamos, de que ese secretario regional ministerial del Ministerio de Ciencia y Tecnología va a tener que entenderse con 4 gobernadores regionales, y eso va a tener dificultades. Por lo tanto, ahí hay que echarle una mirada si realmente es la mejor forma de regionalizar el ministerio. Bueno, también nosotros vemos que en las asesorías que se han planteado, la participación de personeros regionales ha sido muy escasa, ¿ya? Incluso en la comisión que redactó este proyecto. Respecto de la institucionalidad, creo que es súper interesante que el Ministerio tenga representantes de la región, pero como digo, mirar y observar eso, articular las políticas nacionales con las regionales, ahí va a haber, ¿no es cierto?, una iniciativa. La idea es que ojalá se creen nuevamente los consejos regionales de ciencia y tecnología, en donde el mundo universitario, los científicos, que estén las Fuerzas Armadas en regiones, que estén el mundo productivo, en fin, que estén los actores principales, porque esto tiene que impactar efectivamente el desarrollo económico, social y también cultural. Las políticas son exitosas y se plantean con horizontes largos. Nosotros dijimos por lo menos de 10 años. Se debe explicar y asegurar el respaldo presupuestario para ello. Ya las políticas nacionales deben promover la descentralización del quehacer en investigación científica y tecnológica, la articulación internacional con instituciones y centros de investigación del mundo, otras universidades. Deben tener bajada regional para responder a la diversidad de contextos y realidades. Políticas regionales y nacionales deben formularse con la participación de actores locales y asegurar la articulación e iniciativas del gobierno regional, los gremios, las universidades, las fundaciones y otros actores. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Se ofrece la palabra primero al senador Chaguán y luego a los representantes de nuestra Academia de Ciencia,
o invitados, o universidades, o representantes de las Fuerzas Armadas, o público en general. Bueno, primero, Francisco. presidente, felicitar al rector de nuestra universidad de Playa Ancha, Patricio Sangüesa, y claramente no hay que tener miedo a plantear con mucha fuerza la necesidad de, y lo hemos comentado hace unos segundos atrás con el senador Horvat, la necesidad de descentralizar necesariamente este proyecto de ley. Y si bien hay un esbozo respecto de los encargados regionales, ciertamente, o macrozonales, claramente que hay que hacer un esfuerzo relevante. ¿En qué punto? Tenemos polos de educación superior, en la cual no somos capaces de retener a los jóvenes talentos, los que migran a la región metropolitana en busca de mejores condiciones laborales. Y este es un tema que también tendrá que resolver de alguna manera el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo políticas para que finalmente se vincule el trabajo que hacen los polos de educación superior, conectándolos, por ejemplo, con los programas de desarrollo del gobierno regional, los planes de desarrollo estratégico del gobierno regional, como también respecto de la actividad económica de la zona. A mí me encantaría, por ejemplo, y un tema que es parte de la tarea pendiente, es poder conectar las universidades con las cámaras de comercio, con el gobierno regional, por ejemplo, para que las tesis de grado de los estudiantes digan relación con las temáticas locales, no solamente aquellas que digan relación con desarrollo económico, también aquellas que dicen relación con temas pendientes. Por ejemplo, el tema hídrico. En mi región tenemos una zona de catástrofe hídrica en la provincia de Petorca, tenemos una zona de escasez hídrica en el resto de las provincias de nuestra región, y tenemos poca vinculación de las tesis de grado de los estudiantes con las realidades locales. Esto es parte del desafío pendiente que tenemos como país. Los grandes nodos, los grandes centros de formación de masa crítica, Valparaíso en primer lugar, Concepción en segundo lugar, efectivamente quedan postergados porque los jóvenes talentos emigran. Y tenemos decenas de estudios de nuestras regiones, como finalmente en busca de mejores condiciones laborales, finalmente los perdemos, aún a sacrificio de las calidades de vida. Nuestra región, por ejemplo, tiene una de las comunas con mejor calidad de vida en nuestro país, y sin embargo, finalmente, en la obtención de mejores condiciones laborales termina por hacernos perder justamente esa masa crítica y la pérdida de oportunidad, vuelvo a insistir, con diálogo en las regiones. Yo les voy a contar que junto con Antonio Horvat, le tocó la presidencia de la Comisión de Valparaíso después del incendio del año 2014, y la invitación que nosotros hicimos a las distintas escuelas de arquitectura, diseño e ingeniería de Valparaíso era la primera vez que se sentaban en una misma mesa a pensar Valparaíso. Cada una de ellas, y por eso le era la pregunta a las Fuerzas Armadas si habían compartimentos estancos o había capacidad de compartir información, ambas o cada una de esas escuelas de ingeniería, diseño, ingeniería, había pensado Valparaíso pero en forma aislada. Y la primera vez que se juntaban, en que hubiese registro, era cuando los juntamos en una comisión, pensando en forma holística, en forma sistémica, incorporando todos los actores respecto de qué queríamos para el paraíso para los próximos años y cómo debía ser ese plan maestro para la ciudad. Entonces, lo que hay, en definitiva, es que la agenda del día a día se termina por comer la agenda del mediano y largo plazo. Y eso nos pasa a todos, incluidas las universidades, incluidas a los centros de pensamiento, incluidas a las cámaras de comercio, incluida la academia, incluida, por supuesto, los gobiernos regionales. Entonces, lo que yo creo que plantear es con mucha fuerza la necesidad de descentralizar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, como aumentar la inversión es fundamental. Y usted bien lo sabe, rector, las dificultades que tenemos en las universidades regionales para la inversión, fundamentalmente donde la pelea es menor. La pelea al final se transforma entre las universidades estatales y las universidades públicas, como le llamo yo,
pero que son privadas, que cumplen función pública, donde la discusión es menor respecto a quién le toca un peso más, un peso menos. Y ahí tenemos los reclamos de la Universidad de Santa María, la Universidad Católica de Valparaíso, en relación con la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha. En circunstancias cuando acá debería ser un trabajo muy distinto, de donde podamos trabajar en forma colectiva en búsqueda de fomentar la formación de los nodos. Ahí también está qué diálogo tienen los gobiernos regionales con los institutos Milenio que tenemos en la región, o con las universidades. O sea, puros esfuerzos aislados, sin capacidad de interactuar y de prospectar colectivamente. Entonces, dicho eso, estoy muy de acuerdo con usted, rector, en que el esfuerzo descentralizador es central. Y ese esfuerzo descentralizador, por supuesto que tiene que ver también con una materia tan importante como es la ciencia, la tecnología y la innovación, y cómo somos capaces de prepararnos para los desafíos del futuro. Entonces, felicitarlo. No hay que tener miedo que esto no es contra Santiago, no. Esto es contra las fuerzas concentradoras del poder que están en Santiago. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Si acá en cuatro comunas de la región metropolitana, donde habitan los tomadores de decisiones y los que concentran el poder económico, social y político, son los que impiden desarrollar el potencial de las regiones. Y yo lo digo con todas sus letras, porque hay que decirlo con todas sus letras. Acá esta casta, que yo no sé si en definitiva proviene de la aristocracia castellana vasca, transversalmente, de izquierdas, de derechas y de centro, que gobiernan Chile, que piensan que Chile es Santiago o Chile llega hasta Plaza Italia, y donde se habita en guetos y que tienen incapacidad de visualizar las regiones, y son los que se oponen, por ejemplo, a la elección de los gobernadores regionales en el próximo noviembre, transversalmente, en las izquierdas, en las derechas y en el centro, porque quieren seguir concentrando el poder, porque quieren seguir concentrando las tomas de decisiones. Entonces, no hay que tener miedo, rector, de decirle que esto es también contra el status quo, porque los que quieren seguir con el status quo, ojalá piensan en concentrar esos recursos no en la Playa Ancha, no en la Valparaíso, no en la Santa María, no en la Católica, sino en las mismas universidades de siempre. Entonces, más recursos para todas, para la Chile también, para la Católica también, pero no solamente para las universidades donde de alguna manera los concentradores del poder, los que toman las decisiones, quieren finalmente que esos recursos nos lleguen finalmente a las regiones. Bueno, le damos la palabra a Eduardo Vitrán, que ha sido un gran aliado de esta comisión. Tiene idea un poco de dejarlo al final, porque yo pienso que una de las instituciones que junto con el CENIT ha trabajado muy activamente en colaborar a esta iniciativa, unir lo que está separado y poder tener una propuesta que pudiera llamarse o acercarse a la idea de un proyecto país, de una visión común compartida. No sé si Eduardo prefiere hacerlo desde acá o desde allá. Bueno, te damos la palabra. Presidente, muchas gracias. Gracias a la Comisión del Futuro. Nosotros ya hace varios años, desde el año 2014, vimos en el trabajo de esta comisión la capacidad de generar un pensamiento prospectivo que en general es ausente en Chile, realmente poder mirar lo que está ocurriendo en el mundo y ver cómo eso nos va a impactar hoy día y en los próximos 30, 40 años. Y por eso hemos colaborado con el Congreso del Futuro, obviamente en ámbitos que tienen más que ver con el tema de innovación tecnológica, pero felicitamos el impacto que han tenido en poder poner temas de más largo plazo en la discusión nacional. Obviamente la visión que nosotros traemos es una visión institucional desde la perspectiva del rol que cumple Corfo, que tiene que ver mucho más con el desarrollo productivo y la innovación. Nosotros, en un proceso de reflexión interna y con actores también del ámbito de Corfo, nos hemos replanteado nuestra misión y yo quisiera leerla muy brevemente. Este fue el fruto de un trabajo de verdad muy pensado y muy colectivo. Y nuestra misión la hemos planteado como lo siguiente: mejorar la competitividad, la diversificación y sofisticación productiva del país a través del fomento de la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo además el capital humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar un desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado.
es la misión de Corfo. Efectivamente, senador Chaguán, creemos que las vocaciones productivas del territorio son muy diversas y en la medida que uno enfoca esfuerzos de desarrollo productivo, innovación, ciencia de base, pero con un propósito que tiene que ver con esas vocaciones, se abren espacios increíbles para un desarrollo mucho más equilibrado del país. La preocupación nuestra ha estado muy enfocada en un tema que ha estado hoy día en la discusión en el corto plazo, pero que nuestra visión es que hay un problema mucho más profundo, mucho más de largo plazo, y tiene que ver con la discusión del crecimiento. Corfo lleva ya hace varios años un trabajo con una entidad universitaria sobre productividad. La productividad total de factores es un elemento que explica una parte importante del crecimiento. Un premio Nobel decía que la productividad total en materia de crecimiento no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Los países crecen por la acumulación de trabajo, el crecimiento de la fuerza laboral y por lo que se conoce como la productividad y la capacidad de utilizar en forma más efectiva y eficiente nuestros recursos. Y Chile tiene un problema, y no es de este o del gobierno anterior o el anterior al anterior. A partir del año 2000, la productividad total de factores cae su crecimiento en forma dramática. Crecía al 2,5% desde el año 87 hasta finales de la década de los 90 y pasa a la década pasada, de la década anterior, a crecer al 0,4% de acuerdo al trabajo que realiza Corfo en esta materia, que ha sido ratificado además en grandes números con aproximaciones por el trabajo de la Comisión de Productividad que preside don Joe Ramos. Y en esta década, desde el año 2010, con cifras hasta el año 2015, el crecimiento de la productividad total de factores es 0. Y resulta que el crecimiento del ingreso per cápita, es decir, la posibilidad de converger al ingreso per cápita de los países desarrollados, depende en el largo plazo fundamentalmente de este parámetro. Entonces uno se pregunta, normalmente los economistas asocian productividad con innovación, la capacidad de la economía de innovar. ¿Y qué nos pasó? ¿Nos pusimos menos innovadores a partir del cambio de siglo? ¿O hay algo más profundo que ha ocurrido en la economía chilena? Y este es un tema, y quizás, perdonen por personalizarlo un poco, que yo vengo interesado cuando era presidente del Consejo Nacional de Innovación, de estudiarlo en profundidad. En esa oportunidad, el año 2008, hicimos y contratamos varios estudios y vimos que los sectores que tiraron el carro del crecimiento a finales de la década de los 80 y toda la década de los 90, que son básicamente la minería, la fruticultura, el sector forestal, los salmones, los vinos, la pesca, etcétera. Esos fueron sectores exportadores con un elemento muy fuerte de vínculo a recursos naturales, muy fuerte de vínculo a recursos naturales. La mayoría de ellos, no todos, se demostró estadísticamente que tuvieron quiebres estructurales en el comportamiento de su productividad y que lo que eso estaba reflejando eran temas de sustentabilidad bastante complejos. Por una parte, en el sector pesquero y en el sector acuícola y salmones en particular, un modelo de desarrollo de la actividad que no era sustentable desde el punto de vista ambiental. Y eso era el tema fundamental que nos afectó en ese ámbito. En la minería, un tema que era evidente, que los óxidos superficiales se iban a agotar y que iba a ser necesario extraer sulfuros con minerales mucho más complejos y que eso requería un cambio tecnológico fundamental. Ese cambio no ocurre porque ese sector no invirtió significativamente ni más de. Y hemos tenido, escuchemos la cifra, en nuestros estudios del año 2000 en adelante hasta ahora, hasta el año 2015, una caída del 7% de la productividad anual, productividad total de factores del sector minería. Si no hubieran existido altas rentas al comienzo, ese sector hoy día no existiría. Y la razón principal por la que la productividad total de factores en la economía chilena cae es por
la debacle en la productividad en el sector minero. Si, de hecho, uno saca de la muestra minería, que lo hemos hecho, pero si además uno pudiera separar, no lo hemos podido hacer, el sector forestal, el sector pesquero, el sector de salmones, y lo saca de la muestra, uno podría llegar a la conclusión que toda la caída del crecimiento de productividad se explica fundamentalmente por 3 o 4 sectores que han tenido desarrollos con desafíos que no fuimos capaces de abordar. Y muchos de ellos con elementos ambientales, el tema del agua, el tema de la energía, etcétera, que en el caso de la minería han sido fundamentales, como restricciones al crecimiento y obviamente el deterioro de las leyes de cobre. Entonces, cuando uno mira la discusión sobre el crecimiento de largo plazo, se da cuenta que aquí es necesario plantear con mucha fuerza la necesidad de sofisticar, diversificar e innovar institucionalmente y tecnológicamente para enfrentar, primero, las barreras que tienen los sectores que tiraron el carro del crecimiento y poder remover esos obstáculos y generar un desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del cambio climático, etcétera, en primer lugar. Y en segundo lugar, a partir de las riquezas de recursos naturales, de las vocaciones productivas del territorio, poder generar fenómenos de sofisticación y diversificación que nos permitan un desarrollo más equilibrado. Y para eso un tema que en esta discusión no ha estado muy presente, lo que yo he escuchado hasta ahora, pero un tema fundamental es la innovación. Y el problema es que Chile tiene una dificultad en el tema de innovación. El número de empresas que realiza innovación es bajo. La proporción o el gasto en investigación y desarrollo del mundo empresarial comparado con los países de la OCDE es miserable. O sea, estamos hablando que es 10-1 la relación entre la inversión en I+D que realiza el mundo productivo de lo que realiza en otros países, el promedio de los países de la OCDE. No obstante, hay un ámbito que en Chile lo hace mucho mejor, que es el ámbito de la productividad científica. Chile tiene un muy buen estándar de productividad científica, medido en papers, en impacto, etcétera. Ese es un ámbito muy destacable. Donde tenemos un problema serio es en el ámbito de la innovación. En Corfo y en el Ministerio de Economía hemos trabajado para poder abordar estos desafíos desde la perspectiva del desarrollo productivo. Y lo que nosotros entendemos es que no basta con herramientas o instrumentos más bien neutrales, sino que es necesario tener un cierto foco, porque hay que crear masa crítica, hay que crear un esfuerzo importante. Y hay ciertos ámbitos, el presidente de la Comisión lo mencionaba, en los cuales Chile tiene que mirar con especial atención. Hay, sin duda, singularidades que le generan al país una oportunidad enorme. Y tenemos que transformarlo en tema de Estado y promover un esfuerzo de innovación para aprovechar esas singularidades. Chile tiene la característica de tener el desierto más seco, árido del mundo, pero que le permite tener los cielos más límpidos del mundo y por lo tanto nos facilita que podamos ser el 70% al año 2030 de la observación astronómica del planeta. Las mismas razones que nos llevan a ser líder mundial en astronomía, esas mismas razones nos llevan a ser líderes mundiales en la energía solar, o nos crean el potencial de ser líderes mundiales en el tema solar. Son las mismas razones físicas que explican eso. Y lo que ocurre es que en ese territorio tenemos además las sales que permiten almacenar energía, pero no es que haya un potencial energético extraordinario cerca de nada, sino que ahí está, pensando en el sur de Perú y el norte de Chile, el distrito minero metálico más importante del mundo, donde va a estar el 60% de la inversión futura en los próximos 40 años, los próximos 30 años, en minería metálica. Y no estoy hablando solo de cobre, estoy hablando de cobre, molibdeno, estoy hablando de oro, de plata, de hierro, entre otras. Entonces, el tener en un mismo territorio todas estas condiciones nos genera a nosotros una oportunidad de innovación extraordinaria. Y ahí es donde surge
un círculo virtuoso entre el esfuerzo que el país hace en materia de investigación científica y, por otro lado, el esfuerzo que está haciendo el país, en este caso a través del Ministerio de Economía y Corfo, en innovación y la posibilidad de aprovechar este potencial. Nosotros creamos un espacio que hemos llamado de quíntuple hélice, ya no hablamos solo de triple hélice, de quíntuple hélice, imitando a los europeos. Los europeos inventaron el concepto de la quíntuple hélice. Cuando hablamos de quíntuple hélice estamos hablando, sin duda, de la academia, de la empresa, del Estado, de la sociedad civil. Ya no se puede hacer innovación que sea relevante en los territorios y una participación significativa de los distintos actores de la sociedad civil. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la quíntuple hélice? Cambio climático, no es un actor. El cambio climático hoy día en el mundo desarrollado es un driver fundamental para la innovación, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la energía. Y nosotros creemos que tiene que, de alguna manera, estar presente en forma fundamental en todo lo que estratégicamente planeemos en materia de innovación y desarrollo tecnológico y científico. Para poder avanzar en materializar y hacer posible el tener, por ejemplo, una minería de cobre verde, y ustedes dirán, ¿por qué minería de cobre verde? Porque a Chile se le ocurre producir cobre cero emisiones, ¿eso va a tener un mercado? Estamos hablando de innovación. Bueno, lo que ocurre es que si nosotros aumentamos la oferta de litio, vamos a promover la electromovilidad en el mundo. Y la electromovilidad acá autoeléctrico consume 85 kilos de cobre contra 20 kilos de cobre que consume un auto de combustión interna. Pero la Volkswagen, la BMW, Tesla están preocupados que ese consumidor va a querer trazabilidad del carbono de todos sus componentes. Y por lo tanto nosotros al año 2035 vamos a tener por lo menos 1 millón de toneladas de demanda de cobre verde y entre 15 y 20 millones de autos eléctricos produciéndose en el mundo. En consecuencia, lo que Chile tiene aquí es una oportunidad de posicionarse en un proceso de diferenciación de este commodity que pasa a ser un producto diferenciado. Y la pregunta es entonces, ¿cómo entra este tema de la innovación, la ciencia y la tecnología en este esquema? La forma en que entra es que, por una parte, tenemos un grupo importante con un enfoque de quíntuple hélice en que están todos los actores relevantes, pensando cuáles son los desafíos para producir ese cobre verde a partir de la energía solar. ¿Y qué es lo que surge? Surge la necesidad de resolver la alta radiación de rayos UVB que afecta al CSP, la concentración solar de potencia, y los fotovoltaicos. Surge la necesidad de crear los combustibles solares a partir del agua, transformarlo en hidrógeno y en oxígeno solar, y captar los gases fugitivos de los procesos mineros y transformarlos en diésel sintético, y por lo tanto plantearse el desafío de que Chile tiene que ser el centro del desarrollo de una economía minera del hidrógeno y poder industrializar aguas abajo. Y ahora estamos en un proceso en que vamos a traer a los líderes mundiales del valor agregado en la industria del litio y lo vamos a instalar en un parque simbiótico al sur de Diego Almagro, para que cuando eventualmente se agote el mineral del Salvador, que algún momento va a ocurrir, exista un desarrollo industrial vibrante en la región de Atacama. En consecuencia, lo que nosotros estamos viendo es que si CONICYT no hubiera invertido en crear el CERC, que es un consorcio de universidades, que es un centro basal, entiendo el CERC, que creó una masa crítica de investigadores, alrededor de 50 investigadores, en los temas solares, en los distintos aspectos del tema solar. Nosotros, en el diálogo con la industria, donde enfrentamos preguntas fundamentales para poder resolver los desafíos de innovación y los desafíos tecnológicos, no hubiéramos tenido cómo resolver esos problemas. A ustedes me habrían dicho, bueno, importa lo de China. No, los paneles solares que vienen de China no tienen un buen desempeño en el contexto chileno. ¿Por qué? Porque nuestra radiación de rayos UVB es 60% más alto de lo que se da en el desierto de Gobi. Y por lo tanto los chinos están produciendo plain vanilla y eso no nos sirve. Entonces, o hacemos un desarrollo tecnológico de innovación
con la creación de capacidad científica de base orientada por misión, o Chile no va a poder aprovechar esta extraordinaria oportunidad. Yo estoy dando un solo ejemplo. Por eso es que la propuesta del Ejecutivo es un modelo de especialización de funciones, pero no desconectado. Un modelo de especialización de funciones en que hace una distinción en lo que son las actividades de desarrollo productivo, en que hay que promover la inversión privada, en que hay que promover la innovación que ocurre cerca del patio de producción, junto con la necesidad de fortalecer la ciencia de base orientada por propósito, fortalecer el capital humano en todos los sentidos, pero al mismo tiempo repensar nuestro sistema de institutos tecnológicos y de institutos científicos y movernos a un modelo como el alemán, por ejemplo, donde uno tiene por una parte el Max Planck trabajando con las universidades y no tratando de transformar a los académicos en lo que no pueden ser o no quieren ser, pero por otro lado tiene los Fraunhofer, también con investigadores, pero investigadores que tienen un incentivo distinto, con requisitos distintos, que se nutren y que, interesantemente, generan una demanda por investigación de base enorme. Solo va a ser posible aumentar radicalmente los recursos para ciencia, tecnología e innovación si fortalecemos el pilar de innovación productiva, porque yo les voy a dar un solo ejemplo. CONICYT invirtió $12 millones en crear el CERC en los últimos 5 años. De la demanda derivada de los problemas de producción que están enfrentando las empresas en el extremo desierto de Atacama, nosotros como sector público, desde el ámbito de la Corfo y el Ministerio de Economía, vamos a invertir por lo menos 40 o 50 millones de dólares en demandas específicas al mundo científico, tecnológico. Y el sector privado va a invertir otro tanto. Y por lo tanto, en un esquema en que uno se desconecta completamente o pone todo el énfasis en un modelo más lineal, donde uno cree que la ciencia es lo que genera en definitiva en un enfoque ciencia, ciencia aplicada, investigación aplicada, innovación. Si uno piensa en ese modelo, lo que va a ocurrir es que se va a quedar con un diminuti, con un sistema con muy pocos recursos, porque no vamos a poder ser capaces de convencer al sistema político que hay que invertir en esto. Entonces, contrariamente a lo que muchos plantean, nosotros hemos señalado que este modelo en que se fortalece un pilar de innovación con el sector privado, que cataliza para que aumente la inversión privada en innovación, pero que se hace preguntas porque la prueba y el error no basta. Se hace preguntas fundamentales, donde el tener grupos científicos es clave y generamos lo que se llama un demand pool, coexiste al mismo tiempo con altos grados de coordinación, con un sistema de ciencia y tecnología que hace un science push y trata de generar incentivos para que la oferta de conocimiento se acerque al mundo también del propósito, pero que no caemos en el extremo de exigir que todo tiene que ser por propósito. También tiene un rol clave la investigación con criterios de excelencia. ¿Por qué? Porque al final el rol fundamental que cumple es formar capital humano de primer nivel. ¿Por qué nuestros ingenieros son mejores que los ingenieros de muchas partes del mundo? Porque hay una base de ciencia que es potentísima. Entonces ahí hay un rol fundamental. Y en ese sentido entro de lleno y concluyo en el tema que sé que es motivo de debate. Nosotros estamos por un modelo de especialización de funciones, pero donde es necesario establecer mecanismos de coordinación a varios niveles. Al nivel estratégico, en el Consejo de Innovación para el Desarrollo, a nivel regional, que está en la ley de descentralización, en los consejos regionales de innovación para el desarrollo. No tenemos ningún problema en que se cambie el nombre, ciencia, tecnología, innovación, por supuesto. Si la idea es que están todos ahí, y eso es lo que mira a largo plazo. Pero cuando se establece la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel central, proceso que está ocurriendo ahora
Es una barbaridad que eso no ocurra simultáneamente con todas las regiones, haciendo su propio ejercicio y generando un proceso a dos niveles, donde hay retroalimentación. La visión nacional se alimenta de lo regional y lo regional se alimenta de macro tendencia. Como decía el presidente de la Comisión, la Internet de todas las cosas lo va a cambiar todo. Y ese es un ámbito nacional en que tenemos que trabajar en conjunto. Y nosotros creemos que además hay un vaso comunicante muy importante con las Fuerzas Armadas. El tema de las industrias 4.0, como llaman los alemanes, es un tema clave en la industria de la defensa, pero también es un tema clave para la productividad futura y la sustentabilidad de la minería, de la industria acuícola, de la fruticultura, si queremos tener fruticultura de precisión, y por lo tanto aquí lo que necesitamos es fortalecer en ese nivel la capacidad de articular visiones. Al nivel interministerial, entiendo que la propuesta implica convocar a los otros ministros en la coordinación interministerial cada vez que sea necesaria, pero vamos a tener, y lo hemos estado haciendo en la práctica, la agencia que se crea al alero del Ministerio de Ciencia y Tecnología va a tener consejos de asignación de recursos en áreas, de la misma manera que lo tiene Corfo. Y tenemos que generar cruces de nuestros directores para poder hacer programas conjuntos. Lo hemos hecho en el pasado, lo hicimos con el genoma. Yo quiero dar un ejemplo. Cuando se descubre el genoma humano, nos pusimos de acuerdo, Corfo con ICIT y el FIA, para hacer un gran esfuerzo país en la genómica de vegetales, de fruta, en la genómica de árboles, de bosque, en la genómica de la minería, de las bacterias, de la lixiviación, y en la genómica de los peces. Y hoy día tenemos probablemente unos 200 investigadores en todo Chile haciendo un aporte extraordinario en mejoramiento genético, con nuevas variedades. Entonces, esto se puede hacer y la propuesta del Ejecutivo va en esa dirección. Termino señalando que simultáneamente nosotros estamos haciendo un piloto de descentralización donde hay 3 regiones, Antofagasta, Los Ríos y Biobío, donde hemos generado consejos de desarrollo productivo, donde le hemos transferido los recursos a la región. Y hay consejos directorios que son de supermayoría regional, que son los que tienen que decidir. Estamos en una evaluación con el Banco Interamericano de Desarrollo de este piloto. Ya sabemos algunas de las debilidades. No existe el consejo estratégico. Cuando no hay consejo estratégico, la región no puede pensar cuáles son las opciones de sus vocaciones productivas y orientar la política y por lo tanto darle orientaciones al Consejo y a este comité que es un instrumento de asignación de recursos. Entonces necesitamos crear todos los niveles, fortalecer el gobierno regional también en esta dimensión. Y nosotros, cuando se estructura el ministerio, hacemos una invitación que a partir de estos consejos que esperamos seguir expandiendo a futuro, si es que la evaluación del BID es positiva, poder incorporar también ahí el tema de ver temas del ámbito más científico y tecnológico. Finalmente, 3 veces que digo lo mismo, nos hemos comprometido que en el ámbito tecnológico, estamos hablando de estos Fraunhofer, de los cuales Chile no tiene, casi no tiene. Es decir, centros que están orientados a antena tecnológica, investigación y desarrollo aplicado, desarrollo tecnológico, mucho desarrollo, contratos de investigación con el sector privado y fundamentalmente difusión tecnológica. Nosotros nos hemos comprometido a que podamos crear un comité Corfo, así como se creó el CEP, el Sistema de Empresas Públicas. El CEP ha sido una extraordinaria creación, ha permitido una gobernanza extraordinaria del Sistema de Empresas Públicas. Es un comité Corfo, no ha habido una ley incluso, podría haberla habido, pero no ha habido. El comité Corfo del sistema de institutos tecnológicos, en que si va a hacer algo también el Ministerio de Defensa, la invitación es a trabajarlo en conjunto, porque las cosas que son relevantes para la defensa tienen un ámbito de aplicación civil enorme. Y desafortunadamente, y doy este último mensaje, el Ministerio de Defensa a través de sus empresas y sus institutos tiene una serie de restricciones legales. Hemos tratado de aprovechar las capacidades, por ejemplo, de ENAER, para poder hacer desarrollo ahora, por ejemplo, en el tema
de aerogeneradores, de la industria, ¿no es cierto?, de energías renovables, porque ellos son casi los únicos, una capacidad manufacturera con materiales de clase mundial, y resulta que solo la pueden aplicar en el ámbito de la defensa y no la pueden aplicar en ámbitos civiles que son extraordinariamente interesantes, que hay empresas privadas hoy día. Quizás esta legislación es una oportunidad también de corregir. Ellos no pueden, las empresas, participar de los fondos concursables de Corfo y estamos perdiendo oportunidades. Entonces podemos resolver muchos temas y generar mucho más sinergia entre los distintos actores. Efectivamente, en Estados Unidos el financiamiento del Ministerio de Defensa ha sido el factor fundamental de desarrollo de la mayor parte de las innovaciones. Obviamente nosotros no tenemos los desafíos estratégicos que ese país tiene, pero estoy seguro que hay una enorme cantidad de desafíos de las Fuerzas Armadas en que si nos coordinamos como Estado podemos generar grandes impactos también en el ámbito civil y en la sofisticación y diversificación de la economía. Con la base de recursos naturales pegado en lo mismo que tenemos, el crecimiento potencial de Chile, potencial, es 3%. Y siempre hay avatares. Por lo tanto, así no vamos a converger. Entonces, o nos tomamos en serio el tema de la innovación a todos los niveles o simplemente este país no va a llegar al desarrollo. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero felicitar a Eduardo Vitrán con el entusiasmo que se enamora de sus ideas propias, que me parecen muy interesantes, pero esta comisión tiene que debatir justamente eso. Hay un consenso en esta comisión de que es necesario integrar justamente distintas visiones y el mundo del futuro ya no está compartimentalizado entre ciencias básicas e innovación, es un continuo. No hay una separación. Está la separación en nuestras cabezas, pero en la realidad del mundo es un continuo, un mundo sistémico. La lógica cartesiana ha venido lentamente agonizando y encallando, y lo que viene es la complejidad. Y en la complejidad no hay tal separación. Entonces, yo me imagino que los procesos de innovación sería muy interesante que al lado tuvieran la física, tuvieran la nano, tuvieran la bio, tuvieran todos los procesos para poder alimentarse en simultáneo. No que estuvieran separados, no, porque finalmente aquí hay un tema cultural también. Estamos tan acostumbrados a la compartimentalización que nuestro cerebro está compartimentalizado. Entonces, tal vez lo primero que tenemos que hacer es unir los compartimentos que tenemos a nivel cerebral y poder pensar de manera compleja. Pero este es un desafío que yo considero totalmente apasionante. La conversación que plantea Eduardo me parece de la mayor importancia, porque tenemos una visión política distinta, es decir, o es un Ministerio de Ciencia y Tecnología o es un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dado que Eduardo le da tal importancia a la innovación, para mí tiene que estar unido lo que está separado. Ese es el mundo del siglo XXI. Entonces, pero no le quito relevancia, importancia, pero yo valoro ese entusiasmo que profesa cada cual a sus ideas, pero bueno, tenemos que discutirlas desapasionadamente pensando, bueno, en qué es lo que es mejor. Pero en ese debate nos interesa mucho la opinión de las universidades. A mí me pareció algo muy interesante cuando estuve en Israel, me invitaron al encuentro mundial, invitaron a una veintena de premios Nobel a hacer un encuentro sobre el futuro de Israel. Y a mí, casualmente, me invitaron por la Comisión de Futuro como panelista a eso. ¿Cuál era lo más sorprendente que yo vi? Fue que las empresas estaban dentro de las universidades. Estaban dentro y al lado y pegadas codo a codo con las ciencias básicas. Estaban con la nano, la biotecnología, estaban... Entonces sería bueno que Eduardo conociera un poco tal vez esa experiencia, que a lo mejor no la conoce, pero bueno, lo discutiremos más tarde y le voy a dar la palabra al senador Horvat, a André y a Mario, y si le parece después vamos a cerrar para seguir conversando y esperamos con mucho entusiasmo e interés las proposiciones que nos van a hacer cada uno de ustedes. Senador Horvat. Gracias, presidente. De luego agradecer la invitación y la presentación de la agrupación de universidades regionales que claramente han demostrado que con un 35% del presupuesto son capaces de producir más del 45% de la investigación y publicaciones indexadas científicas en el país. Desde luego, lo hemos planteado el día 1, este proyecto
no se hace cargo de la necesidad de relevar las regiones, no por un tema solo de habitantes, de universidades en cada una de las regiones, sino que porque las regiones constituyen verdaderos laboratorios naturales para todos los temas que incluso ha planteado con tanta pasión el director nacional de Corfo. Y desde luego, más de una vez lo hemos dicho, me parece muy bien estos 3 centros, pero no se olviden de la Patagonia, no se olvide de la Patagonia, porque estamos integrados físicamente, vamos a estar integrados a través de fibra óptica completamente, y desde luego ahí está la mayor biodiversidad que tenemos no solo en Chile, sino que en el mundo. Así que, gracias. Le damos la palabra a Andrés Kuf, Universidad de Chile. Gracias, presidente. Mi nombre es Andrés Kuf, yo soy neurocientífico y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y quiero partir simplemente por recordarnos que este ministerio no es solamente acerca de productividad. Este ministerio incluye las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias sociales, las artes y las humanidades, y toda la investigación que se genera en todos esos ámbitos. Por lo tanto, aquí uno de los temas es productividad, pero hay muchos otros temas que tenemos que integrar. Y por lo tanto, y creo que el presidente aquí de Corfo, director ejecutivo de Corfo lo sabe, ¿cierto? La ciencia con misión es solamente viable, y esto es absolutamente claro, es solamente viable con una base compleja de generación de conocimiento en todos los ámbitos. Y aquí estoy incluyendo naturales, exactas, ciencias sociales, arte y humanidades. Y esto me da pie a tocar un tema en relación a las Fuerzas Armadas que creo que es una excelente oportunidad y una excelente señal que estemos todos acá. Porque me parece que este ministerio, para que sea robusto, para que verdaderamente sea robusto, tenemos que partir en su diseño y en su planteamiento desde lo simbólico. Aquí hay una cosa simbólica que vamos a instaurar en Chile, y para que sea robusto, para que sea sostenible, tenemos que darle ese carácter, un carácter de importancia. Y en ese sentido quiero tocar un par de puntos de las Fuerzas Armadas que me parecen relevantes como científico, ¿sí? Desde la comunidad científica. Lo primero es que creo que es súper importante destacar una analogía entre las ciencias y las Fuerzas Armadas que creo puede contribuir a vincular los dos quehaceres a través de principios que compartimos. Y es que así como un país no puede esperar tener un enemigo para empezar a preparar sus soldados, decidir qué capacidades generar, qué estrategias priorizar, qué armamentos comprar, así también un país no puede planificar la ciencia de acuerdo con las necesidades de turno. Las Fuerzas Armadas deben disponer de un número importante de hombres y mujeres preparados, de conocimiento estratégico actualizado, de armamento diverso, de tecnología nueva, de información, etc. Las ciencias igualmente deben disponer de hombres y mujeres preparados, de una base científica sólida y compleja que le permitan enfrentar múltiples escenarios. Las Fuerzas Armadas y las ciencias comparten esto, a saber que deben estar siempre listas para responder al desafío de hacer frente a lo desconocido. Y para eso tenemos que ser capaces de generar esta base compleja. Los científicos hoy día, yo estoy de acuerdo, tenemos buena productividad. Eso es fantástico para el mundo científico. Una pregunta distinta es cómo ahora la ciencia se pone a disposición del país. Es otra pregunta, es otro escenario. Y en ese escenario, el consenso es que necesitamos incrementar el volumen de investigadores en Chile para que ahora no solamente seamos buenos científicos que nos felicitamos a nosotros mismos, sino que seamos científicos que contribuyen al desarrollo del país. Y en segundo lugar, tiene que ver con esta excelente oportunidad que todos vemos en este momento. Obviamente los temas de defensa han sido claves para el desarrollo científico y tecnológico de todas las naciones. Basta leer artículos ampliamente citados como el de Vannevar Bush de 1945, posguerra en Estados Unidos, donde establece que el desarrollo científico tiene que ver con defensa y con salud. Pero además, el fortalecimiento de la participación de las Fuerzas Armadas en ciencia, tecnología e innovación puede, yo creo que, aportar en dos dimensiones. Por un lado, puede potenciar y renovar una alianza robusta cívico-militar. Creo que esto es fundamental para un Chile que estamos soñando hoy día. Y lo segundo es que esa alianza puede ser una tremenda oportunidad
para dar señales internacionales de modernidad de Chile. Entonces, creo que a mí me parece una excelente oportunidad que estemos sentados acá y que podamos debatir temas complejos que son espinosos. ¿Cómo aumentamos el presupuesto de ciencia y tecnología? Hay un debate que está, ¿cierto?, muy controversial respecto a la ley reservada del cobre. Hay una oportunidad aquí de hacer investigación en beneficio de las Fuerzas Armadas, en beneficio del país y en beneficio de un incremento de inversión en ciencia en el país. Muchas gracias. Mario Amuy, le damos la bienvenida a Alex Caregui, que fue citado por nuestro comandante en jefe, que es quien está desarrollando la investigación en virus sincicial, que junto con el científico Gormaz son asesores ad honorem de esta comisión en forma permanente. Así que, Mario. Bueno, yo voy a hablar mucho más breve que Eduardo. No, realmente quiero simplemente cerrar con algunas reflexiones. Eso es muy fácil, no es ningún desafío. No, quiero cerrar con algunas ideas. Agradezco mucho al rector de la Universidad de Playa Ancha por sus reflexiones y sus preocupaciones respecto a la investigación que se está haciendo en regiones, la relativa escasez de recursos comparado con la productividad de la ciencia y la tecnología que se realiza en regiones. Sin duda eso es un síntoma de que en Chile no ha habido una política clara en temas de ciencia y tecnología. Por otro lado, escuchaba a Eduardo Vitrán hablar sobre la caída de la productividad total de factores. Lo escucho hablar de la necesidad de ciencia con misión. A Andrés Kub lo escucho hablar de la necesidad de ciencia fundamental para poder realizar ciencia con misión. Bueno, todos estos temas son temas de política de ciencia y tecnología, y si estamos fallando es porque no hemos tenido una política clara en este ámbito. Y eso precisamente es la razón para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología y renovar todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, y hacer perspectiva, mirar con una estrategia de mediano o largo plazo y en función de aquello definir políticas de ciencia, tecnología e innovación para los periodos que duran los gobiernos, de manera que sean políticas estables, políticas de Estado, en función de la estrategia que elabora el Consejo Estratégico. Y esa es la estructura que estamos proponiendo. Es el lugar para hacer política. No estamos dotando de política de ciencia y tecnología al futuro ministerio, a esta futura institucionalidad. Simplemente estamos creando los espacios para que allí se pueda hacer esa política que tanto nos hace falta. Y una vez que tengamos una política clara, con objetivos bien definidos, bueno, vamos a tener un mucho mejor caso para conseguir los recursos para aumentar la inversión que hace el país en temas de investigación y desarrollo, que hoy día es el 0,4% del PIB, a niveles más altos. Y eso va a depender de justamente la política, los objetivos, la misión que abordemos, que definamos, y no la estamos definiendo en este momento. Se van a definir cuando exista la institucionalidad. Por lo tanto, este proyecto de ley es simplemente un primer paso, es el punto de partida para construir todo en conjunto con la sociedad, con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura y todos los actores relevantes, esta mirada de largo plazo, la política y una visión conjunta de desarrollo del país. Alexis, muy breve porque ya estamos... Sí, buenas tardes, gracias, presidente. Quería, en fondo, aclarar que llegué más temprano, no estaba afuera mirando en las pantallas, verlo a todos ustedes grabados. Y quería, en el fondo, ratificar que el interés de la ciencia tiene que ser de la mano con actores más allá de la universidad y los centros de investigación, y concuerdo con ese punto de la quíntuple hélice que mencionaba Eduardo. Y por lo tanto creo que el trabajo con las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, en diferentes ámbitos, salud, energía,
alimentación, etcétera, desastre es clave. Y quería decirlo porque creo que es bueno que escuchen también a otros científicos que han tenido una excelente experiencia desarrollando vínculos con el sector tanto productivo como también el sector público y las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como lo queremos la comunidad científica, acoge estas necesidades que emanan desde las Fuerzas Armadas, desde el sector civil, ciudadano, y por lo tanto la visión de un ministerio fuerte que pueda cubrir toda la cadena del conocimiento, desde la generación de investigación básica hasta la innovación y el producto que resuelva el problema, es lo que esperamos que este proyecto de ley pueda acoger. Así que quería simplemente también decir que con mucho gusto escucho la palabra del presidente de la Comisión aludiendo a que la innovación tiene que ser parte de la estructura de este ministerio. Entiendo que el presidente CONICET, Mario, ha hecho una gestión de incluir algunos elementos de instrumentos que tienen que ver con el sector innovación, o que normalmente ha estado asociado al Ministerio de Economía y a Corfo, pero creo que desde el punto de vista conceptual este ministerio tiene que poner un pie firme en la innovación, y eso es una señal de que la cercanía entre la ciencia y las necesidades que tiene la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, etcétera, solamente se pueden llevar adelante con inversión, y eso involucra que el ministerio tiene que combinar ciencia básica y desarrollo innovativo hacia algún tipo de producto que resuelva algunas de las muchas necesidades de la sociedad. Le vamos a dar la palabra a María Teresa Ruiz para cerrar. No vamos a correr el riesgo de darle la palabra a Eduardo de nuevo. Si quiere puede venir la próxima sesión, María Teresa, y que ya estamos en la hora. Muchas gracias, presidente. En realidad voy a mencionar algo que está relacionado con el ministerio muy fuertemente, pero que probablemente escapa un poco a lo que se ha discutido hoy día. Pero me aprovecho de ver una audiencia que es sensible al tema de la ciencia y que le importa la ciencia, que creo que estamos discutiendo un modelo de ministerio del cual yo me siento muy contenta que ocurra, pero, mientras tanto, lo que ha sido un pilar del desarrollo científico en Chile, que es de CONICET y FONDECIT, han ido en un continuo deterioro. Su funcionamiento es de todas maneras deficiente. No se trata solo de más fondos, sino que simplemente está funcionando mal, y si sigue así, probablemente en un par de años más, cuando este ministerio esté en condiciones de albergar a los científicos y impulsar el desarrollo de la ciencia, es posible que ya no quede científicos en Chile o se hayan dedicado a otra cosa. Pero realmente creo que la situación esté llamada a un SOS urgente, porque las cosas no están funcionando bien. Algo hay que hacer para poder rescatar el apoyo a la ciencia que en este último tiempo ha ido realmente en un deterioro creciente. Hay una tremenda insatisfacción entre todos los científicos, que muchas veces cuando uno le pide que discutamos el tema de ministerio se enojan, porque en realidad están sufriendo en este momento algo que es mucho más importante, y nada, quería plantear nomás eso, porque creo que habiendo autoridades aquí y personas que les interesa el desarrollo de la ciencia, creo que si no se hace algo ya, es posible que cuando aparezca el ministerio ya sea demasiado tarde. Bueno, yo agradezco nada más, porque vamos a seguir. Qué bueno que queden con ganas, con hambre de seguir participando, pero nosotros tenemos claro que en Chile no hay una política de ciencia adecuada para el siglo XXI. Y eso se expresa en todo. De hecho, no hay una definición de política que marque lo que debiera ser un Ministerio de Ciencia y Tecnología o Ministerio de Tecnología e Innovación. Estamos explorándolo, no forma parte de una visión que hayamos preelaborado. Lo que sucede con la falta de desarrollo de la ciencia que hay en los territorios, en las regiones, lo que sucede con nuestra educación desde el jardín infantil, básica, media, donde está absolutamente desaferenciada de lo que debiera ser una visión de proyecto país o una educación hecha en función de las vocaciones de uso de los territorios. No hay foco en la ciencia. Bueno,
Pero eso tenemos que hacernos cargo. Nosotros estamos acá para dar esa respuesta y tratar de hacer un ministerio que, si bien no hay una definición de política, por lo menos intuir a qué concreción debe ser esta institucionalidad en función de qué visiones. Y por eso que este debate es muy importante, y quiero recuperar algo que decía Andrés Kub. Nosotros no estamos pensando solo en un ministerio de ciencias duras. Es muy importante eso, porque el vínculo hoy día entre las ciencias básicas y la ciencia aplicada no tiene frontera. Las mismas ciencias básicas que van a permitir, por ejemplo, luchar contra el cáncer, son las tecnologías que van a permitir a futuro prolongar la vida. Esa frontera requiere de una dimensión ética. No se la podemos dejar a la ciencia. Este no es un problema de los científicos. Tienen que estar los filósofos, los sociólogos, tienen que estar el arte, tiene que haber otros actores ahí, porque si no, se va a generar justamente un desbalance entre hacia dónde camina la ciencia. O la misma tecnología básica que va a permitir curar el Alzheimer, seguramente nos va a permitir hacer seres humanos superinteligentes o superinteligencia. Hay una decisión que tiene que tomar nuestra sociedad hasta dónde quiere curar la salud y hasta dónde quiere generar procesos de reparación y de generar, por ejemplo, inteligencias aumentadas. Entonces, yo digo, pensemos también una institucionalidad no para ayer, una política no para ayer, sino para este mundo que está cambiando a una velocidad. Y en la ciencia y los datos son la geopolítica del siglo XXI junto con el agua. Quien controle la ciencia, quien controle los datos, quien controle el agua va a ser el dueño del planeta. Por eso que esto es tan importante, porque democratizar este desafío es democratizar el futuro. Y en esa tarea estamos, así que esta institucionalidad tiene que dar cuenta de eso. No mirar solamente el escenario actual, sino tener una visión prospectiva. Y eso lo queremos invitar. Bueno, yo valoro el entusiasmo, las ganas con que nos quedamos todos de seguir participando e interviniendo. Hoy estamos invitados a la próxima sesión. Están todos invitados si quieren venir representantes de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa o de la universidad, a otro debate y a la otra. Pero tenemos que traducir eso después en indicaciones, en propuestas concretas, y a eso también los queremos invitar. Muchas gracias. Se levanta la sesión.